Bueno, regresamos, doctor Santibáñez. Bueno, nos estás adentrando en un territorio propicio para la incertidumbre, que es también un ingrediente de la democracia, pero que en este caso desearíamos no tener esos rangos de incertidumbre sobre una herramienta que es científica, que debería ser, bueno, que es científica y que en este caso está siendo analizada por ti como matemático y estadístico. ¿Por qué se puede tener en un mismo periodo medido resultados tan diversos, tan de altibajos? Bueno, uno, te insistía, era la tasa de rechazo. En el caso de Reforma, que es, digamos, la divergente, recientemente, tiene una tasa de rechazo muy baja, del orden del 20%. Eso en lo que corresponde a la tasa de rechazo. En lo que corresponde a la metodología aplicada para que salga el resultado, tenemos el resultado, como dices, divergente, en este caso, de la mayoría de las encuestas, que sería el de Reforma con 4%. Sin embargo, hay mediciones como María de las Heras, Covarrubias, en su momento aquella muy polémica que comentó el presidente Calderón ante los consejeros de Banamex, que también habló de un 4% de diferencia entre Josefina Vázquez Mota y Peña Nieto. Bueno, de eso estamos hablando también, de por qué tenemos estas diferencias. Hay otras fuentes de error, digamos, algunas medibles, algunas lo que se llaman aleatorias, algunas no medibles porque no tienen una aleatoriedad. Por ejemplo, de alguna manera, cuando tú entrevistas en domicilios, encuentras menos jóvenes, encuentras menos hombres, por razones que están asociados a la dinámica, sobre todo en zonas urbanas, encuentras más amas de casa, sobre todo si tus encuestas las aplicas en la mañana, si tus cuestionarios los aplicas antes de mediodía. ¿Qué es lo que sucede con una casa encuestadora que reporta resultados casi diario? Pues tiene que ir en las mañanas a entrevistar, y si va en las mañanas a entrevistar, se va a encontrar a más de casa. Entonces, para tú poder reportar tus resultados, tienes que ponderar, tienes que encontrar factores de expansión que le den un peso diferente a lo que encuentras más frecuentemente. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que la opinión de las amas de casa tiene un peso diferenciado a la opinión de los hombres que por ahí se encuentran. Si se encuentran a un hombre, su opinión le dan un peso mayor para poder concluir al final que, y eso lo dicen las casas encuestadoras, que finalmente la distribución por sexo de la encuesta se respeta. Es decir, hay una ponderación, hay una ponderación. Esa ponderación también es una fuente potencial de error. Otras, los cuestionarios, es decir, si tú en estadística quieres medir lo que pasa con un fenómeno, tienes que replicarlo. Por eso muchas casas encuestadoras van con una urna y le ponen la urna al entrevistado para que el entrevistado deposite su voto. Tienes que replicarlo en la medida de lo posible. Bueno, prácticamente todas las encuestas no preguntan solamente de la preferencia electoral, sino que van preguntando de muchas otras cosas, de cultura política, si vio el debate, algunas cosas que son coyunturales, por ejemplo, vio el debate, no vio el debate, quién piensa que lo ganó, quién piensa que lo perdió, y después preguntan por la preferencia electoral. ¿Y eso induce? ¿Condiciona? Puede inducir una percepción, porque cuando tú vas a votar no tienes todo ese esquema reflexivo, no piensas en el debate, en quién ganó el debate. Es decir, hay toda una serie de razonamientos que haces en la entrevista y que no haces el día de la elección. Entre paréntesis, los jóvenes que se están organizando y que se están expresando en torno al papel que están jugando los medios de comunicación, tienen un reclamo que yo considero legítimo en torno a las encuestas. Quizá usan términos exagerados, en términos de manipulación, yo no me atrevería a decirlo, pero por supuesto creo que, a ver, ¿qué nos están diciendo las encuestas? Y yo te reitero, las encuestas están representando, de entrada, solo a la mitad de la población. Y además de eso, ¿qué es lo que has comentado, Jorge? ¿Qué más nos están diciendo las encuestas? Mira, ¿qué otra cosa nos dicen? Que también me parece que es un ejercicio, que es un salto mortal. Establecen resultados que llaman preferencia bruta y preferencia efectiva. Hasta el término me preocupa, A ver. Porque lo que hacen es eliminar al que sí aceptó la entrevista, pero no respondió esa pregunta. Sí, lo que se conoce como no respuesta, ¿no? O te dice estoy indeciso, aún no sé, o eso no te lo quiero contestar, pero te contesta todo lo demás. Y es del orden del 20%, no son porcentajes despreciables. Digo, sería casi el tercer candidato o el segundo candidato. Si nos vamos a los porcentajes. ¿Los llamados indecisos? Los llamados indecisos. Pues sí, disputa el tercero y a veces el segundo lugar. Exacto. Bueno, entonces lo que hacen es que los ignoran y dicen la preferencia efectiva
eliminando a los indecisos y redistribuyen los porcentajes. Ese es un ejercicio, la verdad. Estadísticamente, ¿qué pasa con eso? No, bueno, es muy poco serio. Cuando tú tienes un porcentaje de no respuesta del orden del 20%, algo está pasando con tu instrumento. O sea, tu instrumento no está siendo suficientemente sensible. Tu instrumento, digo, tu cuestionario, tu metodología, no es sensible a lo que quieres medir. Y cuando anuncias la medición, tienes que decirlo. ¿Qué debería hacerse con ese porcentaje de indecisos, de ese 20%, que solo se coloca en una casilla? Yo creo que no debería... ¿Tendría que asignar? Eso es lo que no habría que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reportarlo. Hay que reportarlo. O sea, esto de la preferencia efectiva es una aberración porque hasta el término. O sea, estos son... Cuando dicen efectiva es ya... extirpado los indecisos. Eliminan a los indecisos. En el mejor de los casos, los resultados que se publican en donde dicen aquí están estos que sí se definieron y estos otros que no, eso es lo que debe suceder. Porque además fue lo que tú me diste. O sea, tú tienes que reportar lo que tú me diste. No puedes... Y no todos los que reportan ponen los indecisos. No, bueno, la abrumadora mayoría no pone a los indecisos o los pone solamente en su primera gráfica y después pasa a lo que llaman preferencia efectiva y de ahí se siguen con todo su análisis. Entonces, tú quitas la mitad que no contesta, que rechaza la entrevista completa. ¿En promedio? En promedio. El 20% que no te quiere contestar. Entonces, ¿qué te está reflejando lo que dice la encuesta? El 30%. El 30% de tu universo medible. De la realidad. O sea, tú estás queriendo medir una realidad y estás midiendo el 30% de esa realidad y la estás presentando con una contundencia que no corresponde a lo que estás midiendo. Esa es mi preocupación. Digamos. ¿Y qué grado de preocupación es ese? ¿De qué tamaño es tu preocupación al punto de poner en duda a las encuestas, de no creerle a las encuestas? Mira, al punto de usarlas como un instrumento de cultura política, que es importante. Hay que ver por qué se rechaza la entrevista. O sea, yo creo que son elementos e instrumentos, insisto, científicos que son muy útiles para analizar lo que está pasando políticamente en México, pero no en términos de preferencia electoral. Es decir, yo francamente no creería los resultados que se están reportando de preferencia electoral porque reflejan al 30% de la realidad. Mira, con tamaños de muestra de 1000 viviendas. Eso quiere decir que cuando un candidato sale con el 1%, 10 viviendas contestaron que votarían a favor de él y a partir de 10 viviendas sacas este porcentaje, lo presentas. Me parece que es muy poco serio. Jorge Santibáñez, déjame hacer una pausa y volvemos.